Contenta hoy de poder presentar frente a todos ustedes mi caso clínico final. Soy la alumna Gabriela Ballina y mi tutora a lo largo de esta tesis fue Carolina Lemos. Datos de la paciente. Esta es una paciente de género femenino de 31 años de edad. Su ocupación es perceptora. Con respecto al estado civil, ella es casada con un hijo de 8 meses. Y como dato relevante tenemos que tener en cuenta que ella es una paciente hipotiroidea medicada. Concurre a la consulta por fuertes dolores de cabeza que se repiten en la semana con mucha frecuencia. Al analizar sus dolores de cabeza utilizamos un método que se llama Alicia, el cual nos permite entender la aparición de sus dolores de cabeza, dónde se localizaron, la intensidad de los mismos, características, entender si se irradia o no, qué factores agravan o atenúan dichos dolores de cabeza y si está acompañado o no de otros síntomas. Vemos que apareció hace varios años, la paciente nos refiere que fueron hace 3 o 4 años que comenzaron estos dolores de cabeza, ahora son mucho más intensos y frecuentes. Vemos que se han intensificado en los últimos 2 meses. Actualmente suele tener dolores de cabeza entre 2 a 3 veces por semana. Con respecto a la localización, vemos que son en la zona frontal y a veces en la zona ocular. Esto nos hace pensar en el meridiano de estómago y vesícula biliar. Si vemos la intensidad, vemos que es un dolor muy intenso de 10 sobre 10. Y las características que nos refiere la paciente con respecto a este dolor nos hace pensar en un dolor donde le aprietan la cabeza, un dolor con puntadas, muy intenso, de tipo palpitante, como también de tipo pulsátil. Vemos que empeora cuando existe mayor irritabilidad por parte de la paciente. Vemos además que a veces irradia hacia el ojo. Esto nos hace pensar en el meridiano de vesícula biliar y vejiga. Vemos también que agrava con el estrés, las emociones y también mucho trabajo en la computadora. Es atenuado en este caso por estiramientos y medicación y en este caso es acompañado por náuseas, vómitos, fotofobia y ganas de ir al baño. Diagnóstico occidental. Vemos que ella concurrió a varias guardias inicialmente, luego ve un neurólogo y también hizo fisioterapia anteriormente. Fue diagnosticada bajo la entidad de migraña. Vemos que no logra grandes resultados con el tratamiento occidental. Datos importantes. Antes de profundizar sobre este caso, nos pareció importante aprender sobre ciertos conceptos fundamentales sobre los dolores de cabeza para luego ir de lleno a conocer cómo son tratados los dolores de cabeza desde la medicina tradicional china. Vemos que a nivel mundial las cefaleas han sido subestimadas, se las conoce mal y no reciben el tratamiento adecuado en general. Si hablamos de cefaleas, debemos pensar en dolores o molestias que se localizan en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que lo unen a la base del cráneo, los músculos y vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo, cara y cuello. Vemos que la importancia de este síntoma radica en que en algunas ocasiones puede representar una patología de base seria. Al interrogar al paciente debemos tener en cuenta los siguientes datos. Por un lado, la edad de inicio, vemos que puede darse desde edades muy tempranas. Tener en cuenta asimismo la historia familiar y personal del paciente. Puede haber una predisposición familiar a sufrir cefaleas. Vemos que también tenemos que tener en cuenta el modo de presentación. Puede ser un cuadro agudo, crónico, subagudo. Cuán intenso es este dolor. Hay dolores leves, moderados o incluso algunos que son incapacitantes. ¿Dónde se localiza este dolor de cabeza? Puede ser a nivel de cualquier zona de la región de la cabeza. Tener en cuenta la duración y frecuencia de los mismos. Vemos que algunas cefaleas incluso pueden llegar a durar 7 días. ¿Qué factores precipitan o agravan dichos dolores de cabeza? Si se asocia o no a otros síntomas, qué experiencias terapéuticas previas ha tenido, ya sean positivas o negativas, si la persona se ha automedicado, con qué tipo de drogas y medicamentos. Y después tenemos que tener en cuenta también estudios diagnósticos previos, la situación anímica del paciente y también motivo por el cual consulta en este momento concreto. Cefaleas que pueden causar preocupación. Vemos que algunas cefaleas no deben desatenderse y requieren actuar de inmediato. Frente a signos como fiebre, hipertensión arterial severa, cuando los estados de conciencia estén alterados, signos meningios, edema de papila o signos neurológicos focales, debemos actuar de inmediato. Vemos que la aparición brusca de una cefalea intensa, si éstas empeoran de manera progresiva,
o si se asocian también al ejercicio, frente a la tos o cualquier tipo de esfuerzo, debemos también actuar de inmediato. Otro dato a tener en cuenta es si interrumpe el sueño y si existe también la predominancia de que estos son de tipo nocturnas. Puede asociarse en este caso a síntomas como somnolencia, confusión, falta de equilibrio, mialgia y trastornos visuales. Y otro dato relevante o a tener en cuenta es que si estas aparecen después de los 50 años con los otros síntomas ya mencionados, debemos estar alertados y actuar obviamente de inmediato. Al hablar sobre cefaleas tensionales versus migrañas, es interesante compararlas. Vemos que las cefaleas tensionales son de tipo bilateral, el carácter del dolor es de tipo vincha, es un dolor de tipo opresivo en banda, la intensidad del dolor es leve a moderada. Con respecto a su duración, vemos que las cefaleas tensionales son variables, pueden durar entre 30 minutos o en casos severos o extremos, llegar a 7 días la duración de este dolor. No empeoran con la actividad física, no existe aura, no hay tampoco ni náuseas ni vómitos, pero puede sí molestar tanto la luz como el sonido. Eh, También puede relacionarse a eventos de tipo estresante y mejorar con analgésicos. Si pensamos en migrañas, tenemos que pensar en una localización de tipo unilateral, ya es un dolor más severo a moderado, es un dolor más importante al compararlo. Después, en general, con respecto al tiempo, dura más de 2 horas y menos de 72 horas con respecto a la duración de las mismas. Vemos que empeora con la actividad física o hace que el individuo abandone la actividad física. Puede haber aura como no. Cuando existe aura, eh, la persona percibe destellos, sensaciones de hormigueo, dificultad para articular las palabras, ve como luces centellantes, destellos, puntitos brillantes, observar que su visión es borrosa, ¿sí? Antes que se desencadene el evento migrañoso. Vemos que dentro de los síntomas asociados pueden haber náuseas y vómitos, molestar en este caso la luz y el sonido, y puede verse desencadenado por alteraciones en el sueño frente a ciertos alimentos o también está relacionado a la menstruación, en el caso de las migrañas. Vemos que necesita de reposo y evitar de estímulos luminosos y sonoros para la mejora de las migrañas. Signos y síntomas observados en mi paciente. Con respecto a la temperatura, vemos que ella manifiesta que la temperatura de su cuerpo es normal, no padece de escalofríos ni tampoco de abscesos de calor o frío, como tampoco ninguna de las regiones de su cuerpo siente que estén con más frío o calor. Vemos que prefiere bebidas heladas, siente la boca y garganta seca. Con respecto al sudor, vemos que ella transpira de la nada, lo hace durante el día a nivel de la zona de la cara y esto comienza luego de dar de mamar. Vemos que duerme bien, pocas horas por tener que dar de mamar y le gustaría poder dormir más. Vemos que se despierta con cansancio. Con respecto al Shen, vemos que dos emociones predominan. Por un lado, la rumia mental o sobrepensamiento, el hecho de dar vuelta a las cosas, y además, en esta paciente se irrita fácilmente. Vemos que a nivel respiratorio la paciente tuvo COVID, ella logra recuperarse completamente, no afecta ni sus pulmones ni su corazón dicho síndrome, vemos que no fuma y tampoco sufre de resfriado frecuentemente. Vemos que al toser o estornudar esto se acompaña de leve incontinencia. Si analizamos su aparato cardiovascular, ella tiene arañitas en miembros inferiores y una presión arterial normal. Vemos que a nivel digestivo es de buen apetito, tiene mucha sed y hay distensión abdominal luego de comer. Vemos que su alimentación es variada y balanceada. Si vemos su orina, vemos que esta es clara, es normal y no se despierta por las noches para ir al baño. Con respecto a las heces, vemos que alterna heces formadas y a veces lo hace con heces pastosas o blandas. Va todos los días al baño, una vez por día. Vemos que al nivel urinario ella tuvo cálculos que se fueron con medicación y también una incontinencia urinaria luego de dar a luz. Esta es una incontinencia de esfuerzos. Vemos que esto se relaciona con la pérdida involuntaria de orina al toser, reír, estornudar, correr o levantar objetos pesados. Vemos que a nivel ginecológico su menstruación es regular, antes y durante la misma tiene molestias, pierde mucha sangre con coágulos y también hay irritabilidad premenstrual. Su parto fue normal, fisura bolsa a los 34 semanas y tuvo un hijo de 8 meses.
Con respecto a sus articulaciones y huesos, vemos que es una paciente que ha tenido muchas caries y la necesidad de hacerse un implante. A veces manifiesta dolor dorso-lumbar. Si vemos sus tendones, sufrió un esguince en tobillo y a nivel muscular, en ciertas ocasiones sufre de tensión en el cuello, como también dolor dorso-lumbar. Si vemos su piel y anexos, tenemos la presencia de uñas quebradizas, piel seca, poco cabello y un ligero rubor malar. Al analizar las aperturas que tienen que ver con los 5 sentidos, vemos que a nivel tanto auditivo como a nivel del habla, el gusto y el olfato son normales, no hay ningún tipo de particularidad a destacar. Y a nivel de la vista, ella en ciertas ocasiones ve mosquitas volantes. Dentro de los antecedentes familiares y personales a destacar de esta paciente, tenemos que tener en cuenta que a nivel familiar hay hipotiroidismo, también hubo la presencia de diabetes y cáncer. Y con respecto a antecedentes personales, podemos mencionar que la paciente sufrió de paperas, varicela y cirugías para extraer las muelas del juicio. Al observar la lengua de la paciente, observamos una lengua de tipo gruesa, hinchada, algo temblorosa. También presentaba una grieta en zona de pulmón, como también un hundimiento en la zona de vaso-estómago, y a nivel de los laterales observamos que esta era dentada. Con respecto a su color, era roja, sobre todo lo era en bordes, y tampoco presentaba saburra. Con respecto a su pulso, vemos que el pulso desde la medicina tradicional china se toma a nivel de ambas arterias radiales. El pulso derecho vemos que es un pulso de tipo ascendente, que se palpó de medio a profundo. Si vemos la frecuencia, este es rítmico irregular, presentó 73 latidos por minuto. Vemos que tanto la tensión en pared como el diámetro estaban aumentados, la fuerza del mismo también estaba aumentada y era una oclusión de tipo difícil. Si analizamos la forma de onda, vemos que se la puede clasificar como resbalosa. Si vemos el pulso izquierdo, este también es ascendente, se palpó de medio a profundo, tiene una frecuencia rítmica y es regular, presentando 73 latidos por minuto, y vemos que la tensión en pared está aumentada, en este caso el diámetro disminuido, y la fuerza también estaba aumentada. Vemos que la oclusión en ambos pulsos es difícil. Vemos que la forma de onda, al analizar el pulso izquierdo, es de tipo de cuerda. Al analizar las causas probables, vemos por un lado los factores internos, estos tienen que ver con las emociones, vemos que hay un mal manejo de ellas, recordemos que esta es una paciente con rumia mental o sobrepensamiento y que también se irrita fácilmente. Si vemos los factores externos, por un lado debemos mencionar el trabajo excesivo, el poco descanso y también el hecho, obviamente que ya hace muy poquito tuvo su bebé, recordemos que hace 8 meses que ella es mamá y bueno, el hecho de dar de mamar y la alta demanda por parte del niño hace obviamente que este factor influya en la salud de nuestro paciente. Al hablar sobre los 5 elementos que tienen que ver con 5 elementos que se encuentran a nivel de la naturaleza y que también los podemos encontrar en nuestro cuerpo, vemos que la madera sobrecontrola la tierra, vemos que el fuego está en exceso, la tierra en deficiencia, el metal también está en deficiencia, como también el agua y en este caso en exceso la madera. Al hablar sobre los factores patógenos que afectan a mi paciente, vemos que bueno, son de tipo interno y ella es afectada por el viento, por el calor y la humedad. Los órganos afectados en este caso son de naturaleza yin y debemos mencionar al pulmón, al vaso, al riñón y al hígado. Al observar las sustancias fundamentales vemos que existe deficiencia de chi como también estancamiento del mismo, hay deficiencia en SUE y en este caso los fluidos orgánicos no están afectados. Si hablamos del Vagán con sus 8 principios, vemos que es un síndrome de tipo interior donde predomina el calor, los excesos y también las características de tipo Yang. Y por fin llegamos a los síndromes. Vemos que la paciente presenta estancamiento de chi de hígado, como también levantamiento de yang de hígado, hay deficiencia de yang y yin de riñón, también observamos deficiencia de chi de vaso, como también de sangre o SUE, y a nivel de pulmón tenemos una deficiencia de chi y yin de pulmón. Se trabaja a lo largo de 10 sesiones. Dentro de los principios de tratamiento que se incluyó en las 10 sesiones, se trabajó tanto con la raíz como la manifestación,
y también lo agudo y crónico. El espíritu de tratamiento incluyó tonificar deficiencias y eliminar excesos o estancamientos. Se seleccionan puntos por síndrome, por función, teniendo en cuenta los síntomas e indicaciones de los puntos, y se trabajó con puntos locales y distales. Dentro de las manipulaciones generales se sedó el exceso trabajando en contra de la dirección del meridiano y se destapó al retirar la aguja. Vemos que al trabajar o tonificar las deficiencias se tonificó teniendo en cuenta la dirección del meridiano y tapando con un algodón la aguja al ser retirada. Con respecto a la primera sesión de tratamiento, se trabajaron con los siguientes puntos: hígado 3 o Taichung, hígado 8 o Chuchuan, con vesícula biliar 20 o Fenchi, con vesícula biliar 34 o Yang Chuan, con vaso 6 o San Yao, con riñón 3 o Taixi. Después se utilizó también vaso 3 o Tai Bai, y también estómago 36 o Susan Lee. La idea del tratamiento fue tonificar y eliminar. En este caso fue tonificar deficiencias, eliminar excesos o estancamientos. Se trabaja fundamentalmente en la raíz y se trabaja sobre un dolor crónico que se reagudiza. Vemos que la selección de puntos se hace por síndromes, por indicaciones y síntomas, y se utiliza tanto puntos locales como distales. Los métodos de punción incluidos incluyeron la punción desde distancia y también puntos de arriba para tratar abajo y viceversa. En las sesiones siguientes se trabajaron con distintos puntos. Vemos que los puntos repiten ya que tienen las mismas indicaciones, funciones, y buscan en general o permitieron trabajar sobre la tonificación del vaso, el estómago, el riñón, el hígado, como también la sangre. Se buscó nutrir el yin, eliminar el viento, someter el yang de hígado, favorecer la libre circulación del chi de hígado, tonificar el yin y yang de riñón, y también regular el yuan yin, como calmar la mente. La idea era poder volver a reequilibrar a la paciente desde un punto de vista energético, para que por un lado se trabajara sobre lo crónico que tiene la paciente, y obviamente también sobre la manifestación, que en este caso fueron sus dolores de cabeza. Evolución motivo de consulta. Luego de la primera sesión de tratamiento vemos que siente gran alivio que dura 4 días. Al quinto día tuvo un dolor de cabeza muy intenso. El resto de los días de la semana estuvo sin dolor de cabeza. Vemos en este caso que disminuye la frecuencia de los dolores de cabeza. Ya en la segunda sesión tuvo a lo largo de la semana 2 días de dolor de cabeza menos intensos que otras veces, con mareos leves. Vemos que en la tercera sesión concurre con mucho dolor de cabeza, estaba mareada, le molestaba la luz y estaba con náuseas. Luego de ser tratada, siente alivio y a lo largo de la semana nos refiere que ha tenido 2 días de dolores de cabeza menos intensos. Ya en la cuarta sesión pasa 6 días sin dolor de cabeza y solo un día en la semana tuvo un leve dolor de cabeza sin mareos, fotofobia y tampoco náuseas. Al ver la evolución del motivo de consulta en la sesión quinta, vemos que ella, luego de ser tratada, siente gran alivio. Vemos en este caso que los dolores de cabeza pasan a ser una vez por semana, son menos intensos y sin mareos. En la sesión sexta, séptima y octava, en general, estos dolores de cabeza ya son una vez por semana. Ha disminuido la intensidad de los mismos, como también su frecuencia, y vemos también que son dolores de cabeza de tipo leve, sin mareos, sin fotofobia y tampoco náuseas. Ya en la sesión novena y décima, la paciente concurre sin haber sufrido ningún tipo de dolor de cabeza. Esto se ve a lo largo de 2 semanas. Y también ella refiere estar con más energía y sentirse de mejor humor. Vemos que ella ha mejorado en el manejo de sus emociones. Después, charlando con ella en la actualidad, la paciente me comenta que ha dejado de sufrir migrañas y de que de manera esporádica sufre algún que otro dolor de cabeza de tipo tensional. Conclusiones. La medicina tradicional china es un sistema médico natural y holístico que se originó en la antigua China hace ya miles de años y hoy se practica en todo el mundo. Es sin duda una herramienta fundamental para complementar con la medicina occidental. Esta vemos que es holística y natural porque estimula los propios mecanismos de curación del cuerpo y tiene en cuenta todos los aspectos de vida del paciente, en lugar de pensar solo en varios síntomas o síntomas que son obvios. Vemos que los practicantes de medicina tradicional china ven el cuerpo como una red compleja de partes interconectadas, parte de un concepto más grande conocido como chi o energía, en lugar de pensar en sistemas u órganos separados.
Asimismo vemos que utilizan medicinas herbales, prácticas de la mente y del cuerpo, como el tai chi, la acupuntura, terapia de masajes y nutrición, para poder ayudar al paciente en todo tipo de dolores, incluyendo dolor crónico, fatiga, dolores de cabeza, infertilidad y desequilibrios hormonales. Vemos dentro de las ventajas que tiene la medicina tradicional china, es un mayor compromiso por parte del paciente, ya que rápidamente entra a notar cambios y mejorías, reduce los niveles de estrés, se maneja el dolor de una manera natural, mejora el sueño, la inmunidad es más fuerte y asimismo tenemos menor necesidad de medicamentos. Y después me pareció importante destacar que la Organización Mundial de la Salud, ya a partir de 1979, reconocía la eficacia y la seguridad de la acupuntura. Esta es una disciplina médica que se trabaja y es reconocida en numerosos países y ha publicado en el 2004 cómo es efectiva y eficiente para tratar diferentes enfermedades, fomentando un uso adecuado de este tipo de medicina y que se tengan instrumentos para poder acceder a tratamientos adecuados, seguros y eficaces. Agradecimientos al doctor Luis Adrián Lielmi, a Luis Rux, a la doctora Laura Villegas, los tres sin duda excelentes docentes y profesionales, a la promoción Santiago que me acompañó allá cuando arranqué mis estudios en el 2012, a todas las personas que me han permitido conocer la Escuela de Medicina Tradicional China, a mis tutoras, que en este caso fue Carolina Lemos y también Claudia Tuminelli a lo largo de la carrera, ellas me ayudaron un montón. Mencionar a Norma Andrade, que ella es mi compañerita y me acompañó en esta última etapa de aprendizaje, y también a mencionar a mi familia que siempre estuvo, está y ha ayudado a mi desarrollo personal, profesional y estudiantil. A todos ellos un especial agradecimiento.